pavimento. Primero vamos a hacer el diseño del pavimento rígido, que es sencillo, ¿no? Necesita mucho. Como ustedes ya lo han debido programar. Entonces, vamos a ver primero en la práctica el diseño de pavimento rígido y posteriormente el pavimento flexible, que es el que tiene más desarrollo, más detalles que debemos nosotros tomar en cuenta para determinar los espesores. ¿En qué consiste un diseño de un pavimento rígido y flexible? Nada más en determinar qué espesores van a tener cada una de las capas. Ese es el resultado final. Cuando a uno le dicen, quiero que me lo hagas el diseño de un pavimento rígido, entonces lo que él está buscando es que nosotros le demos el espesor de la losa con la cual nosotros vamos a construir. En cambio, en un pavimento flexible, nosotros cuando nos dicen, les voy a contratar, quiero que me hagan el pavimento flexible, entonces obviamente que yo le voy a entregar los espesores de las capas de rodadura, capa base y capa subbase. O podría haber una cuarta capa o una quinta capa. Eso todo depende del tráfico y del suelo de fundación. Entonces, ese es el objeto principal cuando uno hace un diseño de un pavimento. Entonces, ustedes ya no van a utilizar este ábaco, que se llama Soroban, por si acaso, si alguien lo ha conocido, que todavía hasta ahora, hasta esta fecha lo utilizan los japoneses, pero ustedes están más prácticos con sus calculadoras. Así que, primero, para determinar el espesor del diseño de la capa de hormigón, lo único que debemos hacer es aplicar esta ecuación, la que está aquí, y lo que nosotros vamos a determinar es simplemente, de toda esta ecuación, vamos a incorporar datos como, por ejemplo, vamos a incorporar los ex equivalentes, representados por la W18, vamos a utilizar parámetros estadísticos, desviación estándar, desviación normal. Ustedes saben que esta desviación normal está asociado al nivel de confianza. Y esto lo voy a sacar de una tabla que ustedes a lo mejor ya lo han visto en la práctica que ya les he pedido, ya está en el Classroom. Luego necesitamos conocer la pérdida de serviciabilidad. Nosotros sabemos que la pérdida de serviciabilidad de un pavimento rígido comienza con 4.5, que es la serviciabilidad inicial, y dependiendo del tipo de carretera donde esté diseñando, voy a tomar en cuenta la de serviciabilidad final. Entonces, aquí voy a representar en este delta PCI la pérdida de serviciabilidad. Por otra parte, tenemos ya la serviciabilidad final nuevamente, no como pérdida, simplemente como serviciabilidad final. Tenemos el módulo de ruptura del hormigón. Tenemos el coeficiente de drenaje, representado por las letras CD. En este caso tenemos el módulo de reacción del suelo, representado por la letra K. El módulo de reacción es el suelo de fundación en este caso, ¿no? Luego necesitamos el módulo de elasticidad del hormigón. Y finalmente, el coeficiente de transferencia de carga, que está en función del tipo de berma. ¿Qué revestimiento va a tener la berma? ¿Va a ser de asfalto o va a ser de hormigón? Entonces, con todos estos datos que ustedes van a incorporar, ya conociendo dónde van a diseñar, qué tipo de pavimento, qué parámetros de partida tienen. Por ejemplo, aquí ustedes van a poner los ex equivalentes, la cantidad acumulada que ustedes ya saben calcular. Entonces, aquí, por ejemplo, la desviación estándar normal está en función del nivel de confianza. Entonces, ustedes entrarían a ver la tablita donde dice en qué categoría se encuentra la vía para la cual ustedes van a diseñar ese pavimento. Y en función al nivel de confianza, ustedes van a determinar esta desviación estándar normal. Entonces, teniendo todos estos datos, lo que ustedes tienen que hacer es despejar de esta ecuación la letra D, que representa el espesor de la losa. Como verán, en esta ecuación está en varios lugares, y lo que ustedes tienen que hacer en esta igualdad es hacer por iteraciones, determinar qué valor es el que iguala esta ecuación. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes hayan hecho la igualdad por iteración, van a determinar el espesor de la losa.
Como ya les he mencionado desde un principio, cuando uno hace un diseño de pavimentos, en este caso un pavimento rígido, lo único que tendría que proporcionar al cliente es ese espesor de losa. Pero no le vamos a dar como tal como nos va a salir, como ya habíamos visto, ¿no? 26.57. Ese es el espesor y aquí está el servicio y se lo entrego. No es así. Nosotros debemos darle un espesor que de pronto sea fácil de construir y fácil de controlar, ¿no? Entonces, eso es en definitiva lo que vamos a calcular. Entonces, dependiendo también de qué tipo de pavimento vamos a hacer. Normalmente ya sabemos que vamos a hacer el JPCP. El tipo de pavimento más común que estamos diseñando en nuestro medio es el JPCP, ya sea urbano o rural. Cuando es urbano, normalmente no lleva juntas, ¿no? Y cuando es rural o de la carretera, ese sí va a llevar juntas. Entonces, esta ecuación es para ese tipo de pavimento, o para los otros también, pero tienen otras particularidades, otros de diseños complementarios que se debería hacer. Entonces, como este es el común, vamos a aplicar esta ecuación nada más. En cambio, el espesor de la capa subbase, nada más es una convención que se ha adoptado. Sabemos que con 15 centímetros o 20 centímetros de espesor es suficiente para darle una nivelación a la superficie antes de vaciar la losa y además presentar una superficie estable, ¿no? Por eso es que esta capa subbase la vamos a compactar, ¿no? Bueno, esa es la única ecuación que ustedes deberían tener lista para determinar el espesor de la losa. En este caso nos va a dar el resultado en pulgadas. Bueno, entonces aquí ustedes vayan copiando esto. Tenemos esta cantidad de equivalentes. Tenemos aquí la serviciabilidad inicial de 4.5, la serviciabilidad final, en este caso correspondería a una ruta de la red vial fundamental. Para eso nos sirve saber dónde estoy diseñando. Si fuera municipal, por ejemplo, podría utilizar el valor de serviciabilidad final de 2. Si fuera departamental, también el valor de 2, ¿ya? En este caso, el nivel de confianza es 85. Entonces, si es 85, probablemente sea un camino de la red vial fundamental. Bueno, tenemos aquí otro parámetro que está asociado al tráfico, al nivel, el análisis del comportamiento del pavimento asociado al tráfico, si se ha realizado mediante aforos o hemos podido contar con información completa de un año registrada mediante contadores de tráfico. Aquí tengo el K combinado, ya hemos hablado en la anterior clase, en qué consiste el K combinado. El K combinado nada más es la capacidad de soporte tanto del suelo de subrasante como la capacidad portante de la capa subbase, ¿no? Porque ya saben que la losa no está apoyado directamente sobre la subrasante, hay un elemento intermedio y por eso debemos calcular el K combinado. Bueno, aquí he puesto un ejercicio, mientras están copiando yo lo estoy explicando, ¿no? Entonces aquí yo tengo el módulo de elasticidad del hormigón. Por esta parte tengo el módulo de ruptura del hormigón. Finalmente tengo aquí los coeficientes, el coeficiente de drenaje que está en función de las precipitaciones, ¿no es cierto? ¿Cuántos días precipita para determinar los porcentajes en que las capas están próximas a cercanos a la saturación? Y finalmente tenemos el coeficiente J, que está asociado directamente con el tipo de berma y las barras de transferencia de carga. Si es que tiene el pavimento barras de transferencia y qué tipo de berma. Entonces, con toda esta información, vaciamos a la ecuación y vamos a tener este resultado. En este caso me ha dado 10.5. Entonces, con eso no habría ningún inconveniente. Podrían tranquilamente ustedes calcular ese espesor. En este caso tienen 10.5 pulgadas, que equivale a cuántos centímetros no sé, todos están con calculadora, ¿no? 10.5 pulgadas, ¿cuántos centímetros es? $26.67. Entonces, ¿qué espesor yo debería recomendarle?
27. Normalmente vamos a redondear siempre al mayor, mismo que tenga 26.4, 26.3, siempre al mayor. Perfecto. Bueno, esto es lo que normalmente les voy a enseñar a ustedes porque aprender a diseñar los elementos complementarios, como es el diámetro de la barra de transferencia de carga, el diámetro de la barra de sujeción, la longitud, el espaciamiento, todo eso son otros diseños complementarios que ustedes, yo creo que cuando ya estén interesados en esto del diseño de pavimentos, lo van a aprender con detalle. Pero de momento me interesa que ustedes puedan determinar el espesor de la losa. Entonces, esto terminaría aquí en cuanto a pavimento rígido. Vayamos ahora a ver lo que corresponde al pavimento flexible. Entonces, en un pavimento flexible, nosotros ya hemos dicho que debemos conocer el suelo de fundación, que sería esto lo que está debajo de la línea roja, ¿ya? Entonces, este es el suelo de subrasante, ¿sí? Vamos a conocer ese suelo de fundación, qué capacidad portante tiene, y con ese suelo de fundación vamos a determinar el número estructural, obviamente sabiendo la cantidad de aplicaciones de carga sobre este pavimento. Solo estos valores necesitamos, conocer la capacidad portante del suelo de fundación, como las aplicaciones de carga que están expresadas en cantidad de ejes equivalentes acumulados. Eso es lo único que necesitamos. Con estos dos datos vamos a poder nosotros determinar el número estructural. Supuestamente un número estructural es todo esto, ¿ya? Pero es un valor nada más. Pero lo que nosotros necesitamos determinar son los espesores tanto de la capa de rodadura como de la capa base y así como de la capa subbase. ¿Ya? Entonces, para un pavimento flexible, nosotros ya sabemos que vamos a aplicar esta ecuación del mismo modo que en el otro caso. Nosotros aquí tenemos la cantidad de ejes equivalentes, que está representada por la letra B doble, cantidad de ejes equivalentes acumulados en el tiempo, en el periodo de diseño que he estimado. Tengo nuevamente parámetros estadísticos como la desviación estándar normal y la desviación estándar total. Ya saben que este parámetro, igual que en el diseño de pavimento rígido o flexible, está asociado al nivel de confianza. Luego tenemos la pérdida de serviciabilidad, que en este caso, en pavimento flexible, el valor inicial de serviciabilidad es 4.2, a diferencia del rígido, que es 4.5. Entonces, lo que yo necesito es conocer la serviciabilidad final para hacer esta pérdida de serviciabilidad, todo dependiendo qué tipo de pavimento esté diseñando. Si va a ser uno de la red vial fundamental, va a ser un pavimento concesionado, va a ser de la red vial departamental o municipal, eso va a variar para determinar esa serviciabilidad final. Y finalmente tenemos lo más importante, que es el módulo resiliente, que que representa la capacidad portante del suelo de fundación. ¿Perfecto? Hasta ahí yo creo que no tiene ningún inconveniente. Entonces, poniendo los datos, voy a hacer una iteración y voy a determinar el número estructural. Bueno, aquí lo he puesto en inglés, número estructural sería en castellano, y aquí en inglés, como representado por SN. ¿Qué es el número estructural? Nada más es un valor no es adimensional, es un valor que tiene unidades de longitud, pero que no me dice nada. No sé es cuánto de capa de rodadura voy a tener, cuánto de capa base, cuánto de capa subbase. ¿Perfecto? Entonces simplemente me da un número que representa el total de la estructura del pavimento, sin discriminar o sin identificar exactamente cuánto es cuánto de espesor tiene la capa de rodadura, cuánto la de base y cuánto la subbase. Entonces, esto quiero que lo copien, porque estos datos vamos a repetirlos permanentemente. Me avisan cuando ya lo hayan terminado de copiar para ir avanzando rápido. Por ejemplo, los datos que yo necesito
si voy a hacer un pavimento flexible, ¿para qué tipo de red vial lo voy a diseñar? En este caso, necesito conocer la red vial fundamental. ¿Para qué lo estoy poniendo esto? Probablemente sea para poder elegir el nivel de confianza, podría ser un dato. Vía bidireccional, necesito conocer qué capa de rodadura le voy a poner a ese pavimento flexible. ¿Le voy a poner tratamiento superficial o concreto asfáltico? Otro dato que me interesa conocer es cómo se ha determinado la cantidad de vehículos para determinar el TPDA. En este caso del ejercicio, se habría determinado mediante un aforo vehicular durante 7 días continuos. Entonces, en este caso he debido utilizar factores de expansión para poder determinar este valor de TPDA. Porque ustedes ya saben, en función de la variación cíclica que puede haber durante todo un año, podía haber calculado mi aforo, lo podía haber hecho en esta semana, en esta o tal vez por acá. Entonces, a través de factores estacionales, voy a hacer un ajuste para poder determinar el TPDA. Me interesa conocer la tasa de crecimiento, cuánto va a crecer esta tasa de crecimiento, para qué tiempo de vida útil voy a diseñar el pavimento, también nos interesa conocer, y en función de toda esta información del TPDA, la tasa de crecimiento, el periodo de vida útil, voy a calcular mi cantidad de equivalentes. Entonces, esta cantidad de equivalentes lo vamos a utilizar permanentemente hasta el final. Por otra parte, también me interesa conocer la calidad del drenaje, qué tipo de drenaje voy a tener en función de la calidad. Entonces, en este caso, vamos a adoptar de que mi calidad de drenaje me refiero a cuánto tiempo puede drenar el agua de las capas de la estructura de pavimento. En este caso, vamos a adoptar como regular. Por otra parte, vamos a tomar en cuenta para determinar los coeficientes de drenaje, los tiempos de lluvia, tiempos de hielo, tiempos de deshielo. El hielo es prácticamente nieve, ¿no? Tiempos de nieve. Yo le he puesto hielo, me he equivocado, pero lo voy a corregir. Entonces, esos datos son los más relevantes y con estos datos yo ya puedo imaginarme una estructura de un pavimento. Y lo que necesito calcular es los espesores. Ya les he dicho, el producto final de todo esto es los espesores. Entonces, remitiéndome a las especificaciones técnicas o técnicas generales del ABC, o puedo tener unas especificaciones técnicas especiales, yo puedo tener estos datos. Por ejemplo, la capacidad portante de la subrasante es igual a 10 de la subrasante. Entonces, aquí tengo el CBR de cada una de las capas. Por otra parte, en este tramo, la capacidad portante del suelo de su base es igual a 30 y la capacidad portante de la capa base es igual a 20. Por otra parte, en función del diseño de la mezcla, yo voy a poder determinar qué estabilidad requiero para mi diseño de mezcla. Entonces, aquí yo tengo estabilidad Marshall de 1.700 libras, o en su defecto podría tomar en cuenta el módulo de elasticidad de la mezcla. Entonces, todo esto de información lo voy a traer a través de las especificaciones y las condiciones en las cuales se encuentran los materiales que están disponibles para que yo pueda construir este pavimento. Con toda esa información ya puedo entrarme, por ejemplo, para determinar mis módulos resilientes. Ustedes saben que en el diseño, en la ecuación de diseño, no está el CBR. En la ecuación de diseño está el módulo resiliente. Entonces, por correlaciones, yo puedo hacer de que este CBR me represente 11.000 PCIs de módulo resiliente, el de 30 me puede representar 20.000 y el de 70 me puede representar 30.000. Entonces aquí no hay CBR, ¿no? Para la mezcla asfáltica no se mide el CBR, por lo tanto no necesitamos el módulo resiliente de una mezcla asfáltica.
Conocidos ya los datos de la capa subbase, capa subrasante, entonces yo puedo tranquilamente entrar a los ábacos. Por ejemplo, podría entrar al ábaco con CBR, con este valor de CBR, y podría determinar el coeficiente estructural de esa capa, de la capa base. Entonces, mi coeficiente para 70 es 13, mi coeficiente para 30 es 11, pero ¿cuál es mi coeficiente estructural para mi capa de rodadura? En este caso puedo aplicar el módulo de elasticidad o puedo aplicar la estabilidad Marshall, perdón, el módulo de elasticidad está aquí abajo. El módulo de elasticidad o la estabilidad Marshall para determinar mediante un ábaco ese valor. Este también ha sido determinado mediante ábaco y lo propio en este caso. ¿Listo? Entonces, primero me tengo que hacer una tablita de este tipo para poder hacer mi diseño, para que no me confunda, no me entrepapele con tantos datos. Entonces, y finalmente lo que voy a determinar es el coeficiente de drenaje. Para el coeficiente de drenaje, yo lo que necesito saber, habíamos visto que en la página anterior, necesitamos saber los días de precipitación, la calidad del drenaje. Con estos dos datos, yo voy a tranquilamente calcular, determinar los coeficientes de drenaje. Entonces ya tengo toda la información armada acá, con toda la información que tenía de manera primicial. Estoy diseñando un pavimento para una red vial fundamental, eso ya lo habíamos dicho, y otros datos que los vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces vamos al diseño. Entonces, si ustedes han visto acá, tenemos estos datos, los coeficientes de estructurales y los de drenaje, ¿ya? No tenemos los espesores, pero tranquilamente con el suelo de subrasante y las aplicaciones de carga traducido en equivalentes, puedo yo determinar que el número estructural, ¿listo? El número estructural, conociendo la capacidad portante del subrasante y las aplicaciones de carga, ¿ya? Entonces, en este caso, yo tendría el número estructural, tengo los coeficientes. ¿Qué es lo que me está faltando? Determinar estos espesores. ¿Cómo voy a determinar? Lo puedo determinar, por ejemplo, dejando en cero la capa de rodadura. Por ejemplo, esta la voy a anular, le pongo 0. Esto, por más que tenga aquí 0,40, va a ser 0, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, se me ocurre también eliminarla esta. Y mi pavimento va a estar constituido solamente de una capa base en este caso, ¿no? Pero no es el objeto ese, no es el chiste. El chiste es determinar tanto los espesores de la capa de rodadura como los de la capa base y como los de la capa subbase. Por eso es que pongo acá que no existe una única solución. Podría ser lo contrario, ¿no? Eliminar la capa base y ponerle un espesor aquí, despejando H3, tranquilamente determino el espesor de la capa subbase. En este caso, esto recomienda dos procedimientos para determinar los espesores de cada una de las capas. Un procedimiento se llama análisis de verificación por capas y el otro procedimiento se determina selección de espesores mínimos. Vamos a ver primero el inciso A y posteriormente vamos a ver en qué consiste el inciso B. De igual manera vamos a determinar espesores, tanto mediante el primer submétodo, por llamarlo, y después por el segundo submétodo. Entonces vamos a hacer el primero. ¿En qué consiste esto? Dice que nosotros vamos a determinar este espesor de la capa de rodadura de manera inicial. Solamente vamos a determinar calculando que el número estructural, dice, sobre la capa, en este caso sobre la capa base. ¿Me entienden? Es como si no existiera. Imagínense que no existiera. Voy a cambiar de color porque no se ve muy bien.
Dice que voy a determinar el espesor de la capa de rodadura inicialmente, calculando el número estructural como que si esta capa de rodadura solo estuviera apoyado sobre la capa base. Olvídense lo que está ahí abajo. ¿Listo? No existe nada más. Entonces agarro la ecuación de diseño, aquella que ustedes conocen, aquella larga. Voy a poner las aplicaciones de carga que van a ser las mismas. Va a estar siempre constante la cantidad de ejes equivalentes acumulados. Siempre va a ser constante. Perdón, acumulados, ¿no? En este caso sería 3.456.789, si no me equivoco. ¿Es esa cantidad? Si alguien me puede verificar. Sí. Ya, perfecto. Entonces, esto lo voy a mantener constante, pero en este caso, para determinar el número estructural de la capa, el número estructural SN1 va a estar apoyado sobre la capa base. En este caso, ¿cuál sería la capacidad portante de la capa base? Obviamente en módulos resilientes, ¿no? Sabemos que en este ejercicio hemos adoptado con un CBR de 70, pero ¿cuál es el valor de módulo resiliente? 33.164. Le pondremos 33.000 nada más. ¿Listo? Ya. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a calcular esto y voy a aplicar esta partecita de la ecuación, esta partecita de toda la ecuación, esta partecita. ¿Qué la voy a llevar aquí? Fíjense, la llevo acá. Y lo único que estoy haciendo es despejar H1. Fíjense, H1 lo dejo ahí y el coeficiente estructural pasa a dividir. Entonces, fíjense, H1, tengo el número estructural ya calculado, el S1, que está apoyado sobre la capa base, y como estaba multiplicando acá, viene a dividir. Entonces, ya habría yo determinado el primer espesor de toda esta estructura. ¿Ya? Segundo, voy a borrar todo esto. Como ya conozco esto, supongamos que aquí de todo ese ejercicio me ha dado que esto es 7, digamos. Ya conozco el H1. Entonces lo que voy a hacer a continuación es calcular el número estructural 2. En este caso voy a seguir utilizando la misma cantidad de ex equivalentes acumulados. Va a ser la misma cantidad de ex equivalentes. Pero en este caso, este número estructural que voy a calcular va a ser apoyado sobre la capa subbase. Y en este caso lo voy a expresar esta capa subbase en módulos resiliente. ¿Y qué valor teníamos acá? $20.810. Perfecto. Entonces, teniendo la cantidad de ex equivalentes, conociendo el módulo resiliente de la capa subbase, tranquilamente determino el número estructural 2. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Como estoy tomando en cuenta solamente 2 capas en este caso ahora, entonces todo esto lo voy a agarrar así. Ya tengo el número estructural, el S2, en este caso se convertiría en S2. Tengo ya calculado el A1, el H1. Ya tengo el coeficiente de la capa base, tengo el coeficiente de drenaje y nada más que voy a despejar H2. Entonces, voy a hacer una verificación acá. Conozco H2, conozco el S1, conozco los coeficientes y determino el valor de H2. ¿Sí? Entonces, aquí, de pronto, no sé, mi H2 me da 10, digamos. Entonces, hasta aquí ya conozco todo. Y finalmente, lo que voy a hacer, habiendo conocido ya el espesor de la capa de rodadura, de la capa base, que habíamos dicho que esto, vamos a suponer que esto era 7 y esto, el H2 es 10. Ahora sí voy a calcular nuevamente el número estructural apoyado sobre el suelo
de subrasante. En este caso, yo me acuerdo que este suelo de subrasante en CB era igual a 10, pero en módulo resiliente, este suelo de subrasante es igual a 11.000 y algunos datos, no me acuerdo muy bien. ¿Está bien? Entonces, si yo ya tengo H1, H3, ya conozco esto, solo me faltaría determinar el conozco H1, H2, ahora solo me falta determinar H3. Entonces, la aplicación de cargas va a ser la misma, de equivalentes, mismo que sea para el S1, S2 o S3, la aplicación de cargas va a ser constante. Entonces, como ya conozco el H1, H2, ya conozco todo esto prácticamente. Perdón, se me ha... Perdón un momentito, lo quiero hacer bien. Ya. Entonces, lo que les decía, en este caso, ya conozco todo esto, ¿no? Los espesores. Y además, en este caso, ya sería el SN3. Lo que voy a hacer es solamente despejar H3 porque también conozco el coeficiente de estructura de la capa subbase y el coeficiente de drenaje de la capa subbase. Entonces, conozco todo. Entonces, aquí está ya despejado todo, como verán. El H3 está despejado. Esto que estaba multiplicando está yendo a dividir al número estructural de todo esto en este caso. Y aquí ya podría determinar el último espesor, que no sé, yo le voy a poner nada más así. Entonces mi H3 sería igual a 15. Pero ¿por qué decimos que este es análisis de verificación por capas? Porque siempre el valor adoptado tiene que ser mayor o igual al valor calculado, ¿ya? Perdón, sí, está exacto. Y el valor adoptado siempre va a ser el H asterisco, ¿ya? H asterisco va a ser el valor siempre adoptado, ¿ya? Entonces vamos a hacer ahora el ejercicio con todos los datos que ustedes ya tienen. Yo también aquí les voy a acompañar haciendo el ejercicio. Calculen ahora el número estructural S1 apoyado, en este caso, perdón. Ay, perdón. Bueno, la cantidad de aplicaciones de carga, en nuestro caso son 3.456.789, ¿sí? ¿Cuál es el suelo de apoyo para el S1 en este caso? Para el suelo de apoyo en este caso es este módulo resiliente, 33.164. Calculen, por favor. Entonces ya tienen el suelo de apoyo, que en este caso el suelo de apoyo vendría a ser la capa base. Las aplicaciones de carga ya las conocen. Ya saben que esta es una vía de la red vial fundamental, por lo tanto, además es pavimento flexible. El P inicial, serviciabilidad inicial es 4.2. La serviciabilidad final debería ser 2.5, porque hemos dicho que es un tramo de la red vial fundamental. ¿Qué otro dato más necesitan para poner a la ecuación? A esta ecuación. Ya saben aquí que estos 3 millones es de la red vial fundamental, por lo tanto, ¿cuánto sería el nivel de confianza? Pregunto, por favor, respóndame. 85%. 85, ¿no? Con las tablitas de estadísticas voy a determinar el valor de Z sub 0. El desviación estándar total, habíamos dicho que este dato ha sido determinado mediante aforo, ¿no? Entonces váyanse a la tablita donde tienen el aforo, la desviación estándar total, por favor.
Y el primero que haya calculado, me da su nombre, lo voy a registrar. Ingeniero, perdón, ¿será que puede volver a repetir justamente todo lo que ha indicado del ejercicio? Se me ha cortado el internet y ya no le he escuchado nada. Lo he explicado hartísimo, y media hora, más de media hora. No, los últimos 3 minutos debe ser. Con lo anterior, donde ya estaba indicando la tablita pasada, creo que es anterior a este. Sí, lo vamos a ver más adelante, no te preocupes, es simplemente una explicación pequeña, pero eso lo vamos a ver más adelante, es repetitivo todo lo que vamos a hacer. Así que de momento No lo que quiero es que para calcular. ¿Perdón? No sé lo que pidió ahorita para calcular, ya no le he escuchado. Esto nada más deberían tenerlo. Aquí está la cantidad de ex equivalentes. Sí, pero me refiero justamente estaba ahorita con una tabla. Después de eso. El suelo de fundación es ese, nada más. Y ahora lo que ustedes tienen que hacer es poner esos dos datos en esta ecuación. Aquí voy a poner 3 millones. Aquí me han dictado que el R es igual a 85. Por lo tanto, me voy a la tablita y voy a obtener el Z sub R. Luego, el módulo resiliente ya lo tienen. Este módulo resiliente que está aquí ya lo tienen. En este caso, el módulo resiliente de la primera capa debería ser este dato. Lo único que hice es poner todos los datos de la estructura del pavimento. He puesto los coeficientes de drenaje, los de estructurales, el CBR, el módulo resiliente, nada más. He copiado de la otra tabla donde todo esto es de acá. De acá. Nada más. Ingeniero, una consulta. Dime. Ese sub-0 justamente tenemos que sacar y como nos da un aforo de 7 días, lo consideramos como malo, ¿verdad? Como solo fueron 7 días. Claro que no. ¿Qué dice esa tablita? Dice variación en la predicción del comportamiento del pavimento. Podría tener buen comportamiento si hubiera tenido buenos datos de tráfico, o sea, sin errores del tráfico. Y sin errores en el tráfico, la estimación del TPDA, para ello debería utilizar el conteo mediante contadores de tráfico. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo podría ser mi predicción del pavimento, del deterioro del pavimento, si yo tengo datos probablemente erróneos? O sea, no sabemos en qué lugares de la variación cíclica estamos haciendo nuestro aforo, ¿no? Nuestros 7 días. Y eso nos puede representar un cierto error. ¿Ya? Y ese error obviamente se va a traducir al deterioro del pavimento, ¿no? Mario, tú me dijiste, ¿no? ¿Cuánto es la desviación estándar que se debería adoptar en este caso para pavimento flexible? 0.49 estoy. Con errores en tráfico, porque esto es aforo, ¿no es cierto? Exacto. Perfecto, está bien. Ese sería el valor de la desviación estándar total. Hemos dicho para esta desviación estándar normal, el nivel de confianza, por tratarse de la regla fundamental, va a ser igual a 85. Bueno, ¿cuánto les ha dado? 2.35, Inge. Bueno, vamos a ver si es cierto. Entonces, lo que estoy haciendo nada más es calcular sobre la capa base y me ha dado 2.35.
¿Está bien? Entonces, Sí, está bien. entonces lo que hemos, dame tu nombre. Tapia Sandy Leonel, Inge. Perfecto. Ya. Entonces, lo que habría calculado nada más es la primera parte de toda esta ecuación, ¿no ven? Sabemos que el número estructural es la sumatoria de los coeficientes estructurales de drenaje y los espesores de cada una de las capas. Y aquí está cada una de las capas, lo vamos a repetir esto varias veces. Esta partecita me representa el S1, esta me representa el SN2, esta me representa el SN3, ¿ya? Entonces, como hemos calculado solamente, como si no existiera pavimento, solamente este pavimento va a estar constituido de una sola capa. Entonces, lo que voy a hacer aquí, quiero que me acompañen, yo estoy poniendo aquí este número estructural que ustedes han determinado, que está demarcado con rosado, es porque lo voy a poner aquí, ese número estructural. Entonces, 235, es lo que han calculado. Ahora lo que voy a hacer es, voy a despejar H1, y ese H1 lo voy a llevar aquí. ¿Cuánto me saldría ese H1 teniendo ya el número estructural y el coeficiente de ¿cuánto? 588, Inge. 5,88. Ese sería mi espesor de mi primera capa, ¿no? Del H1. Entonces pongo 5,88. Pero aquí hagamos un alto. Quiero que presten atención, no se distraigan. En pavimento flexible, el redondeo va a ser por múltiplos de 0,5. ¿Ya? ¿Me entienden? Si yo tuviera 5, si me hubiera dado 5,2, ¿cuánto debería ser mi H adoptado? El H adoptado va a ser el que está con asterisco. Si fuera 5,2 y voy a hacer múltiplos de 0,5. 5.5. Exacto, 5,5. Eso sí se puede construir en pavimento flexible. Podemos utilizar múltiplos de 0,5, ¿ya? Bueno, ahora que ustedes han calculado que es 5,8, ¿cuánto debería ser el H asterisco adoptado? 6. Perfecto, vayan poniendo 6 entonces en ese lado. Ahí está 6. Y ahora necesitamos calcular el número estructural con el espesor adoptado. Para esto vamos a multiplicar 6 por este coeficiente, por el coeficiente de drenaje, que en este caso es igual a la unidad, y vamos a obtener el número estructural, ya les he dicho, con el H adoptado. En este caso va a ser el número estructural adoptado, ¿no? ¿Cuánto sería? 2.4. 2.4. Entonces, yo voy a ir acumulando los números los números estructurales adoptados en esta columna. Entonces, esto lo voy a copiar nada más acá. 2.4. ¿Listo? Entonces, la verificación por capas debemos hacer de esta manera, fíjense. Ahí está la verificación por capas. Entonces, el número 6 es mayor o igual a ¿qué? Al número estructural, pongan el número estructural calculado, 235, sobre 0,40. ¿5,8, no? ¿Está bien? Sí. Entonces, 6 es mayor que 5,8. Por lo tanto, el valor adoptado está ok. Por eso se dice este método por verificación por capas.
Entonces, aquí ya también puedo hacer otra verificación del número estructurado adoptado, que en este caso es 2.4, que es mayor o igual a 2.35. Entonces, aquí sería 2.4 es el SN adoptado, que debería ser mayor o igual al calculado, que ustedes han calculado 2.35. Nos ponen 2.35. 2.35, por lo tanto, esta parte está ok, pónganle ahí. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, con este método, hemos ya calculado el espesor de la primera capa. ¿Ya? Vamos a hacer ahora, ya conocemos el espesor de la primera capa que nos ha dado a nosotros, que va a ser 6, ¿no es cierto? Ya no necesitamos calcular el número estructural pero sí vamos a calcular el número estructural 2, SN2, pero en esta ocasión apoyado sobre el suelo de la capa subbase. Perfecto, van a utilizar los mismos parámetros, la misma cantidad de X equivalentes, el mismo nivel de confianza, los mismos datos estadísticos. Y en este caso, en lugar de utilizar el suelo de la capa base, ustedes simplemente van a utilizar el suelo de la capa subbase como suelo de apoyo para calcular el número estructural SN2. Vayan calculando y me avisan cuánto les ha salido.